Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Sabías que la vida cristiana es una vida de retornos? La Biblia está llena de historias memorables que hablan de un retorno. En los profetas, por ejemplo, hay numerosos llamados de parte de Dios a sus hijos a retornar a Él. Tenemos la parábola del hijo pródigo, en la cual el hijo retorna a la casa de su padre. Y el contexto de la historia memorable de hoy es cuando el pueblo de Dios retorna a su tierra después del exilio. Saludos, mi nombre es Adam Camin y quiero darte la bienvenida a un nuevo devocional en casa. Sabes, el texto de hoy me hizo pensar mucho en este tema del retorno en la vida del cristiano. Y te invito entonces que leas conmigo el texto de hoy, que es Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si no estás muy familiarizado con Esdras, Esdras viene después de Segunda de Crónicas y antes del libro de Nehemías. Entonces, Esdras 3, primeros 6 versículos, dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Cuando llegó el mes séptimo, y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, y los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Bueno, esta es la palabra del Señor. Y bueno, esto sucede justamente después del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, luego de su exilio. Y pues era un tiempo de alegría, era un tiempo de, es como un nuevo comienzo. Había emoción, expectativa, había gozo en el pueblo por estar nuevamente en la tierra que Dios les había entregado tiempo atrás. Y Esdras enfatiza 3 cosas en este capítulo 6, y todas tienen que ver con la adoración. Todos los énfasis de Esdras en este capítulo tienen que ver con la adoración del pueblo, porque habla del altar primero, en segundo lugar habla de la fiesta de los tabernáculos, y en tercer lugar habla del templo. Los versículos que leímos hoy solamente abordan los primeros 2 temas, el altar y la fiesta de los tabernáculos. Bueno, antes de escuchar la canción, recordarte simplemente que puedes dejar tus comentarios, tus peticiones de oración, tus preguntas, aquí abajo en la caja de comentarios. Ahora sí, escucha la canción y comenzamos con nuestro acróstico casa. Hiciste un nuevo canto en mis labios, agradecido te alabo. Desde la fosa me has levantado, tú afirmaste bien mis pasos. Ahora soy tu fiel testigo. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad.
Muy bien, estamos en nuestro primer segmento del acróstico CASA con la C de confesión. Y me llaman la atención dos cosas en este texto de Esdras 3. Primero, me llama la atención la prioridad de este pueblo. Recordemos que el pueblo acaba de regresar a Jerusalén. Había expectativa en ellos. Probablemente tenían ganas de restablecer sus vidas, sus hogares, sus trabajos, su casa, reconstruirla si estaba destruida. Bueno, un montón de cosas. La lista era larga de cosas que tenían que hacer en este regreso. Aunque había anticipación y expectativa, había mucho trabajo que hacer. Pero antes que los negocios, antes que sus familias, que sus casas, construyeron el altar. Eso es lo que Esdras enfatiza aquí, que ellos tan pronto llegan, lo que hacen primero es construir o reconstruir el altar. Y esto nos muestra la prioridad que el pueblo tuvo en la adoración al Señor. Bueno, esa es la primera cosa que me llama la atención. La segunda es la obediencia de este pueblo. Si miramos el final del versículo 2, dice, para ofrecer holocaustos sobre él, sobre el altar, como está escrito en la ley de Moisés. Esa frasecita ahí donde dice, como está escrito en la ley de Moisés, no es cualquier cosita. Está diciendo que ellos hicieron conforme a lo que estaba escrito, ¿cierto? A lo que Dios había ordenado. Y luego lo vemos también en el versículo 4, cuando está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Dice, celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito. Y luego dice, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Entonces, como está escrito, conforme a lo prescrito. Esto es algo importante para nosotros como hijos de Dios, porque es recordar que hay algo escrito y que nuestra vida como hijos de Dios debe estar basada en aquello que está escrito. Tenemos unas instrucciones, tenemos unos mandatos, tenemos un plan de parte de Dios y nos corresponde a nosotros conocer ese plan, esos mandatos y vivir acorde a ellos. Y pues el pueblo de Dios no era siempre el mejor ejemplo de esto, pero en este caso dice que actuaron conforme a lo que estaba escrito. Así que es un llamado de atención para nosotros también, porque si pudiéramos preguntarnos, ¿cómo diría el Señor hoy de nosotros? ¿Qué diría Él acerca de nosotros hoy? ¿Qué diría de nuestras prioridades? ¿Diría que tenemos las prioridades en la forma correcta? Así como ellos pusieron la adoración al Señor por encima de toda una lista de cosas que tenían por hacer al regresar a su tierra. ¿Qué diría el Señor sobre tus prioridades hoy y las mías? ¿Qué diría el Señor sobre cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando conforme a lo que está escrito? ¿Las decisiones que tomamos día a día son conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios? Siendo hijos de Él, ¿estamos ciñéndonos a su palabra y obedeciéndola? Bueno, por eso tenemos la oportunidad de confesar en este momento, porque sabemos que la respuesta a esa pregunta es muchas veces que no, que nuestras prioridades no están en el lugar correcto, que no estamos obedeciendo al pie de la letra lo que el Señor nos pide. Así que te invito a que ores conmigo en confesión en este momento. Padre Celestial, nos acercamos a ti leyendo este texto sobre este pueblo que no fue perfecto, muchas veces metió la pata, pero que en esta ocasión vemos como ellos tenían por prioridad la adoración a ti. Y podemos aprender de ellos en este sentido. Tenían también claro cómo debían hacer esa adoración. No la hicieron de cualquier manera, no la hicieron a su manera. La hicieron como tú lo habías escrito, Señor. Así que confesamos, Señor, que muchas veces tú no eres nuestra primera prioridad. Confesamos que tenemos otras prioridades por encima de ti, por encima de vivir para ti, por encima de adorarte a ti. Perdónanos, Señor. Nosotros ponemos nuestros propios intereses primero. Y tenemos muchas cosas que desplazan en muchas ocasiones lo que es prioritario como hijos tuyos, que eres tú. También confesamos, Señor, nuestro egoísmo porque tenemos siempre las ganas de hacer las cosas a nuestra manera. Buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestra conveniencia, buscamos nuestro bienestar
por encima de cualquier otra cosa. Y confesamos eso, Señor. Confesamos que hacemos las cosas a nuestra manera. Aquí tenemos el ejemplo del pueblo que hizo las cosas a tu manera, como estaba escrito. Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas como nos parece más práctico, como es más conveniente, como puede ser más favorable para nosotros. Perdónanos, Señor, porque esa no es la forma de proceder de tus hijos. Como hijos tuyos, debemos de priorizarte a ti y debemos de acercarnos a ti como tú nos lo indicas, Señor, en tu palabra. Pedimos perdón y confesamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue con nosotros y acompáñanos en esta siguiente sesión. Escucha la canción y vamos al siguiente segmento. Por mi nombre me has llamado, me apartaste de lo malo, la vida nueva tú me has dado, mi corazón fue transformado, eres mi dueño, a ti te sigo. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Estamos en nuestro segundo segmento de adoración. Y bueno, este texto que acabamos de leer es un texto sobre la adoración. Esdras lo que enfoca aquí, justo después de regresar del exilio, es la adoración del pueblo de Dios. Y de hecho lo que ellos hacen aquí en los primeros versículos de este capítulo es reconstruir el altar. El altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios, se ofrecían ofrendas al Señor por causa del pecado del pueblo. Y estas ofrendas eran animalitos. No sé si te molesta eso de animalitos sacrificados a Dios. No sé qué piensas acerca de eso. No sé qué piensas acerca de que Dios ordenara que se sacrificaran estos animalitos. Antes de que pensemos que Dios es un Dios cruel, que mata animales inocentes, es importante que entendamos un par de cosas acerca de estos sacrificios ofrecidos en el altar que el pueblo acaba de reconstruir. Primero, entender que era una forma en que Dios comunicaba lo serio que es el pecado. El pecado es tan serio para Dios que sangre debe ser derramada. Alguien tiene que pagar con su vida por el pecado. Así de serio es el pecado ante los ojos de Dios. Entonces, cuando el pueblo tenía que matar a este animalito, era un recordatorio de que ese animal estaba pagando por el pecado del pueblo. Y Dios recibía ese sacrificio como una especie de pago por ese pecado. Pero en segundo lugar, también nos recuerda la misericordia de Dios. Porque si recordamos lo que dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, quiere decir que el que peca debe morir. El que peca debe morir. Pero no siempre en el pueblo de Dios, cuando pecaban, inmediatamente morían. Sino que más bien Dios aceptaba el sacrificio del animal en lugar como sustituto, ¿cierto? Ese animal no pecó, fue el pecado del pueblo, pero ese animal pagó, derramando su sangre y dando su vida, y Dios lo recibía como pago por ese pecado del pueblo. Entonces, en algún sentido, era una escapatoria para el pueblo, ¿cierto? No tenían que morir cuando pecaban en ese momento. Eso es misericordia de Dios. Dios está permitiendo que otro muera en el lugar del que pecó.
y en este caso un animal. Bueno, eso sabemos que esos sacrificios en el Antiguo Testamento de estos animales apuntaban al sacrificio mayor, ¿no? El sacrificio mayor fue Jesús en la cruz y un sacrificio definitivo. Por eso es que desde que Jesús murió de allí en adelante, no es necesario seguir matando, sacrificando, ofrendando estos animalitos en un altar, porque Jesús ya pagó el precio del pecado de la humanidad. Así que vemos ahí también la misericordia del Señor y es motivo para adorarlo a Él. Podemos adorar al Señor por ese plan que Él tenía, no solamente inicialmente con los animales, librando a muchas personas de la muerte por su pecado, sino que finalmente la muerte de Jesús a nuestro favor. Jesús nunca pecó, era inocente, y sin embargo Él fue el que murió por los pecadores. Bueno, el tipo de ofrenda o el sacrificio que se ofrecía en este caso era un holocausto. El holocausto era cuando se quemaba completamente al animal. Había otros sacrificios distintos en los cuales se reservaban algunas partes del animal para consumir. En este caso, en el holocausto, se quemaba completamente el animal y no se consumía nada, o no quedaba nada para el consumo. Todo era consumido por el fuego, realmente. Y nos recuerda también esa entrega de Jesús, ¿no? Que fue una entrega completa. Él se entregó completamente por nosotros. Así que bueno, es motivo de agradecimiento y motivo de adoración al Señor, principalmente por su provisión, ¿no? Vamos a adorar en este momento al Señor en oración por su provisión. Padre Celestial, tomamos este momento para adorarte a ti. Tú has sido quien ha provisto el camino para la salvación. Tú has sido proveedor de salvación por medio de un sacrificio, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien una vez por todas dio su vida para perdonar el pecado de aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en Él para salvación. Te exaltamos, Señor, como Dios proveedor de salvación y proveedor también de esa santificación, porque tú has puesto en nosotros la posibilidad, a través de los medios de gracia, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración, la comunión contigo, herramientas a través de las cuales podemos, Señor, crecer en ti, conocerte más y parecernos más a ti, y venir ante ti para adorarte día a día, como hizo este pueblo. Ante ese altar venían con ese sacrificio y venían con esa ofrenda y venían con la intención de adorarte día tras día. Y esa es la vida cristiana, una vida de acercamiento a ti, una vida de adoración a ti, día a día. Tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria, de todo loor, de todo honor. Y te exaltamos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue con nosotros, vamos a escuchar esta canción y continuamos con el devocional. Venga a mí el pecador, dice el Señor, el cansado hallará reposo, en Jesús encontrará eterno amor. Dios tanto nos amó que a su Hijo dio. Todo el que crea en Él volverá a nacer. Vida eterna Él da al que confía en Él. El sediento, venga a Él. Nunca más tendrá sed, preciosa sangre que nos da perdón. Sangre inocente reconcilia hoy.
vemos en nuestro texto que el pueblo de Israel, al regresar a su tierra, lo primero que hizo fue reconstruir el altar, en señal de su entrega a la adoración a su Dios. Pero ¿qué los llevó a esto? ¿Qué los llevó a que cuando regresaron a la tierra, lo primero que hicieron fue construir el altar? Podríamos pensar, no, es que amaban tanto a Dios, eso fue su pasión por el Señor, querían adorarlo a Él. Bueno, puede ser. Pero el versículo 3 nos da una respuesta a esa pregunta muy diciente. ¿Por qué el pueblo construyó el altar? Miren lo que dice el versículo 3. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. O sea que, ¿cuál fue la motivación de ellos reconstruir el altar? Temor, pavor, miedo. Tenemos que recordar que el pueblo, cuando fue exiliado, en ese tiempo de estar fuera, por, digamos, los sirios, los babilonios sacaron al pueblo de ahí, y la tierra donde ellos vivían comenzó a ser ocupada por otras personas. Así que cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra, regresan a una tierra que está ocupada por otros. Otros que no tenían necesariamente la intención de simplemente entregársela, ¿cierto? Y habían también pueblos aledaños que veían con malos ojos que ellos reconstruyeran Jerusalén. Eran pueblos poderosos y que estaban opuestos a la reconstrucción de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en capítulos más adelante en Esdras. Si tú tomas el tiempo y lees los siguientes capítulos en este texto, vas a darte cuenta de la gran oposición que el pueblo tuvo que enfrentar. Bueno, podemos aprender algo nuevamente de este pueblo en esta ocasión. Sabemos que no eran perfectos, que no siempre la aceptaban, pero en este caso es interesante, porque el pueblo de Dios nos enseña cómo tratar con nuestros temores en este texto. ¿Cómo trató el pueblo de Dios con sus temores aquí? Construyendo un altar. Estaban aterrados, estaban atemorizados. Y en ese momento lo que hicieron fue construir un altar, ese lugar donde ellos podían recordar y reconocer que tenían un Dios y que le pertenecían a Dios. El ministro y autor Matthew Henry dijo: cuando tenemos enemigos, necesitamos saber más que nunca que Dios es nuestro amigo. Cuando tenemos enemigos, necesitamos saber más que nunca que Dios es nuestro amigo. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus temores hoy? ¿A qué le temes? ¿Y cómo tratas con esos temores que estás sintiendo? Este autor, Matthew Henry, también dice que si hacemos un buen uso de nuestros temores, estos nos llevarán a estar de rodillas. Si estás sintiendo temor, permite que ese temor te lleve a estar de rodillas delante de Dios. Eso fue lo que hizo aquí el pueblo de Dios. Estaban aterrorizados, estaban atemorizados de estas personas que estaban opuestas a la reconstrucción de su tierra, de su lugar, de su ciudad. Y sin embargo, lo que ellos hicieron fue darle buen uso a sus temores. Este pueblo le dio un buen uso a sus temores. No se fueron corriendo por ahí tratando de solucionar de cualquier manera o se llenaron de preocupación y de ansiedad. No, reconstruyeron el altar, que era el lugar donde ellos se acercaban al Señor. Entonces hicieron un buen uso de sus temores y esto los llevó a estar de rodillas delante de Dios. Así que te invito en este momento de súplica. Supliquemos al Señor. Si tú estás sintiendo temor por alguna razón, algún motivo en tu vida en este momento, permite que eso te lleve a los pies del Señor. Vamos a suplicar eso en este momento. Padre Celestial, reconocemos que somos frágiles, así como el pueblo de Dios, que habían sido desterrados, que habían sido echados fuera de su tierra, estando subyugados nuevamente bajo otros pueblos. Y luego permitiste que regresaran. Y en ese regreso también se sintieron temerosos, asustados. Y así somos nosotros. Somos personas llenas de miedos, llenos de temores. Tememos por nuestra salud, tememos por la economía,
tememos por el futuro incierto, una cantidad de cosas. La lista es larga de cosas que nos pueden atemorizar. Suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a que nuestros temores no nos lleven a la preocupación y a la ansiedad o a correr desenfrenadamente buscando soluciones a nuestros problemas, sino que más bien nuestros temores nos lleven a estar de rodillas delante de ti, como vemos hacer al pueblo de Israel en este momento. Solo en ese lugar encontramos paz verdadera, estando ante ti, que tienes el completo control y dominio de nuestra vida, aquel que es soberano y que conoce el futuro. Padre, te pido que ayudes a mis hermanos y amigos que ven este devocional. Si enfrentan algún temor en este momento, ayúdales a responder como este pueblo lo hizo, que aunque estaban aterrorizados, vino postrado ante su Dios. Esa es nuestra súplica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para el último segmento. Escucha esta canción y ya regresamos. Una marca llevo en mi interior que anuncia una voz, tu salvación. Testigo soy de que das vida a Dios. Mi pecado perdonó, como hijo me adoptó, preciosa sangre que nos perdonó, sangre inocente nos reconcilió, preciosa sangre que nos perdonó, sangre inocente nos reconcilió. Bueno, muchas gracias por quedarte con nosotros aquí hasta el último segmento del devocional, que es Acciones de Gracias. En este segmento damos gracias, pero también pensamos en acciones prácticas que el texto bíblico nos lleva a transformar o a poner en práctica en nuestra vida. A propósito, en nuestra iglesia, al Rey del Estadio, desde donde se emiten estos devocionales, hemos estado en una especie de retorno, podríamos llamarlo así. De un tiempo para acá hemos estado sintiendo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, un llamado al retorno a la vida de oración, a una oración más intensa, más ferviente, más insistente. De hecho, esta semana estamos en tiempos especiales de oración en las mañanas en la iglesia. Pero el texto que leemos hoy, yo creo que también es un llamado a un retorno. Y es un llamado a un retorno a la adoración al Señor. Y lo vemos también al final de estos versículos que leíamos. Ya hablamos un poquito acerca del altar. En la segunda parte del texto, versículo 4 en adelante, habla de una celebración, habla de una fiesta, la fiesta de tabernáculos. Y esta es una fiesta que duraba 7 días, desde el día 15 hasta el día 21 del mes, duraba esta fiesta. Y simplemente resaltar que me sorprende que ellos celebraran esta fiesta en este momento, porque seguramente ellos, a la luz del regreso a Jerusalén, había una cantidad de cosas que tenían que hacer. Tenían que retirar escombros, tenían que proveer comida por sus familias, tenían que reconstruir casas, tenían que estructurar nuevamente la comunidad, una cantidad de cosas que tenían que hacer. Uno humanamente se pregunta, ¿podían permitirse tomar 7 días? 7 días que habían sido usadas para ese duro trabajo que tenían que hacer, pero tomar esos 7 días para una celebración, para una fiesta. Bueno,
Es interesante porque luego en el siguiente libro, en Nehemías, él va a usar una frase que es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aquí el pueblo, como ya dijimos, pusieron por prioridad la adoración al Señor. Adoraron al Señor con gozo. Celebraron, hicieron fiesta, celebraron ante el Señor, lo adoraron a Él con gozo. Y ese gozo, como dice luego Nehemías, es su fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza también en la vida cristiana. La manera de sostener la obra de Dios, en la que Él nos ha llamado, es cultivando el gozo en nuestra vida. No el gozo en cualquier cosa, sino el gozo en lo que Él ha hecho por nosotros. Este altar que estaban reconstruyendo significa para nosotros también el recordar el sacrificio mayor que fue Jesús, que ya hablamos de eso en este devocional. Ese es el objeto de nuestro gozo. Y cuando cultivamos ese gozo, tenemos fortaleza, ¿cierto? Cuando tú tienes gozo en lo que el Señor ha hecho para ti, eso te va a sostener. Es un motivo de alegría, es un motivo de dar gracias, ¿verdad? Así que, bueno, luego también en el versículo 4 notamos otro aspecto de la adoración, de la vida de adoración al Señor. Y es, si vemos ahí, al final del versículo 4, dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Esas últimas dos palabras, para cada día. Esta era una práctica diaria. Era parte de su rutina. Y esto nos recuerda que nuestra entrega al Señor en adoración es algo diario, es algo de todos los días. Así que mi invitación es que oremos en gratitud, que oremos pensando también cómo el Señor quiere que nosotros pongamos por prioridad en nuestra vida la adoración, cómo adorar con gozo es nuestra fortaleza. Gozarnos en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es nuestra fuente de fortaleza, especialmente en momentos difíciles. Y cómo eso es una responsabilidad para nosotros diaria, ¿cierto? No es una cosa de solamente los domingos, en esos momentos me consagro al Señor, el resto de la semana vivo como quiera, o ciertos momentos en la semana que debo ser más espiritual. No, la adoración al Señor es 24/7, como dicen hoy en día, ¿cierto? Es la vida del cristiano, es una vida de adoración, es una vida de rendición, es una vida de entrega a Él. Y como ya dijimos, el Señor Jesucristo se entregó completamente por nosotros. Nuestra respuesta no debe ser menos. Nuestra respuesta al Señor es entregarnos completamente a Él también. Vamos a orar en gratitud y en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por permitir y por propiciar los retornos a ti. Es por tu gracia, es por tu misericordia que tenemos la oportunidad de regresar a ti, así como el pueblo regresó no solamente a la tierra que le habías entregado, sino también regresaron a su Dios. Nosotros tenemos en la vida la oportunidad, por tu gracia, de regresar a ti. Si alguno está viendo este devocional y se ha alejado de ti, se ha distanciado, se ha descarriado, como decimos, que tengan la certeza que tienen la posibilidad, porque tú lo permites y tú lo propicias, incluso lo facilitas para que podamos regresar a ti, como facilitaste también que el pueblo pudiera regresar a su tierra. Gracias, Señor, por la oportunidad del arrepentimiento. Cada vez que nos arrepentimos es un retorno. Ese es un retorno al Padre. Y es posible solamente por tu gracia. Gracias por el ejemplo de tu pueblo aquí en este texto que leemos, que nos recuerda que la prioridad es la adoración. La vida del cristiano es una vida de adoración a su Dios. Y esa adoración debe estar permeada, debe estar impulsada, debe estar motivada, debe estar llena de gozo. Permite que a raíz de este texto que leemos hoy, Señor, retornemos a la prioridad de la adoración a ti, así como estamos como iglesia regresando también a la prioridad de la oración, de la comunión contigo. Permite que también nuestra adoración sea caracterizada por el gozo, y ese gozo es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Recordamos también en este texto que la adoración a ti no es una cosa de vez en cuando, de cuando me siento bien, de cuando creo que me conviene,
es algo de todos los días. Así como el pueblo ofrecía holocaustos mañana y tarde, nosotros, tus hijos, también estamos llamados a vivir vidas rendidas a ti todos los días. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, una vida rendida a nuestro Señor. Este pueblo traía ofrendas a ti todos los días. Nosotros presentamos a ti nuestra vida. Nuestra vida es esa ofrenda a ti, una vida de rendición, de sumisión a ti, Señor. Por eso oramos a ti en este momento y te adoramos. Te damos las gracias por la oportunidad de regresar, de retornar a ti y de poder venir en adoración y en gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos el devocional de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Si así ha sido, te invito a que lo compartas con alguien. A mí que también te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y hagas clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de lo que subimos, el contenido que subimos a nuestro canal. Bueno, el Señor te bendiga. Chao. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.